Truco o trato mortal. Los policías Carlos y Gerardo intercambiaron miradas preocupadas mientras se dirigían al despacho del alcalde, Alcázar. El aire estaba cargado de tensión, y el bosque oscuro parecía haberse infiltrado en el edificio del ayuntamiento. La luna llena brillaba a través de las ventanas, arrojando sombras inquietantes sobre los pasillos. Alcázar era conocido por su avaricia y su deseo de mantener el festival de Halloween a toda costa. No importaba si había un asesino suelto. Lo único que le interesaba era el dinero que el evento atraería al pueblo. Los policías sabían que debían advertir a la gente, pero también temían la reacción del alcalde. Cuando entraron en el despacho de Alcázar, lo encontraron sentado detrás de su imponente escritorio de roble. El hombre tenía una sonrisa astuta en el rostro, y sus ojos brillaban con codicia. Carlos tomó la palabra. Alcázar, tenemos que hablar. Hay un asesino suelto en el pueblo. Una chica fue encontrada muerta en el bosque, y no tenemos pistas ni huellas que nos lleven al culpable. Alcázar se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. ¿Un asesino?, dijo con desdén. ¿En Halloween? Eso podría arruinar todo el festival. No podemos permitirlo. Gerardo intervino. Pero, Alcázar, la seguridad de los habitantes es lo más importante. Debemos advertir al pueblo y tomar precauciones. El alcalde se levantó y comenzó a pasear por la habitación. No podemos cancelar el festival, murmuró. Las ganancias son demasiado importantes. ¿Qué dirán los comerciantes? ¿Y los turistas? Carlos se mantuvo firme. La vida de la gente está en juego. No podemos ignorar esto. Alcázar se detuvo frente a la ventana, mirando hacia el bosque. Hagan lo que quieran, dijo finalmente. Pero no voy a cancelar el festival. Adviertan a la gente discretamente, sin causar pánico. Y asegúrense de que el evento continúe como estaba planeado. Los policías salieron del despacho, frustrados pero determinados. Sabían que debían encontrar al asesino antes de que alguien más resultara herido. Mientras tanto, Alcázar se frotó las manos, pensando en las monedas que llenarían sus arcas durante el festival. Sin embargo, no tenía idea de que el espíritu traicionero de Traicio Baza estaba observando desde las sombras, esperando su oportunidad para jugar su propio juego mortal en la noche de Halloween. Los policías Carlos y Gerardo escucharon con atención mientras Ridre Raidro les explicaba lo que había sucedido. La imagen de una manzana con navajas era inquietante, y ambos oficiales intercambiaron miradas preocupadas. ¿Un niño disfrazado de calabaza?, murmuró Carlos. Eso no suena como una simple travesura de Halloween. Gerardo asintió. Tienes razón. Un niño no llevaría las cosas a esos extremos. Ridre Raidro, ¿sabe si alguien más ha tenido una experiencia similar? Ridre Raidro frunció el ceño. No lo sé. Pero mi esposa está herida, y esa manzana es una prueba. Deben encontrar al responsable antes de que alguien más resulte lastimado. Los policías se subieron a la patrulla, con la sombra de Traicio Baza observándolos desde la oscuridad. El espíritu traicionero estaba jugando su propio juego mortal en la noche de Halloween, y los oficiales estaban decididos a detenerlo antes de que causara más daño. Carlos y Gerardo llegaron corriendo al lugar, sus corazones latiendo con urgencia. La escena que se desplegó frente a ellos era macabra. Alcázar yacía en el suelo, apuñalado, su rostro contorsionado por el dolor. Traicio Baza, con su sonrisa infantil y su cabeza de calabaza, estaba sobre él, exigiendo dulces con una ferocidad inhumana. «Detente», gritó Carlos, sacando su arma. «Alto». Pero Traicio Baza no se detuvo. Continuó apuñalando a Alcázar, ignorando las súplicas del alcalde. Gerardo llamó a la ambulancia mientras Carlos intentaba detener al espíritu traicionero. Pero Traicio Baza era más rápido, más fuerte de lo que parecía. Finalmente, Carlos logró dispararle, pero el niño disfrazado simplemente desapareció en una nube de humo. Alcázar fue llevado al hospital, y los policías se quedaron allí, mirando el lugar donde Traicio Baza había estado. Sabían que la pesadilla no había terminado. El espíritu seguiría acechando, imitando a los niños en Halloween, recolectando dulces y sembrando el terror. Pero esta vez, Carlos y Gerardo estaban decididos a detenerlo antes de que cobrara más vidas.
El festival de pueblo estaba manchado de sangre, y ellos eran los únicos que podían protegerlo. Gerardo compartió su plan con Carlos, quien asintió con seriedad. La idea de usar dulces como una trampa para atraer a Traiciobaza tenía sentido. Después de todo, el espíritu traicionero parecía obsesionado con los dulces y las travesuras de Ayowen. Juntos, colocaron una gran cantidad de dulces en el centro del pueblo, cerca del lugar donde se celebraría el festival. Esperaron en la oscuridad, sus corazones latiendo con anticipación. La luna llena brillaba sobre ellos, y el viento susurraba entre los árboles. Pasaron las horas, y la tensión aumentó. Gerardo comenzó a preguntarse si su plan funcionaría. Pero entonces, escucharon un crujido. Traiciobaza apareció, su cabeza de calabaza brillando en la penumbra. Se acercó cautelosamente a los dulces, sus ojos brillando con codicia. Carlos y Gerardo se prepararon. Cuando Traiciobaza estaba lo suficientemente cerca, saltaron de su escondite. Carlos apuntó su arma, y Gerardo gritó: ¡Alto! Estás rodeado. Traiciobaza se giró hacia ellos, su sonrisa infantil desapareciendo. Pero antes de que pudiera reaccionar, Gerardo arrojó una red sobre él. El espíritu luchó, pero estaba atrapado. Carlos lo inmovilizó con unas esposas. ¿Dónde están los dulces?, preguntó Gerardo. Traiciobaza gruñó: no importa. Siempre habrá más. Pero no podrán detenerme. Los policías intercambiaron miradas. Sabían que tenían que encontrar una manera de sellar al espíritu de una vez por todas. Pero por ahora, habían logrado atraparlo. El festival de pueblo podría continuar sin miedo, y Traiciobaza estaría bajo custodia. Sin embargo, algo en los ojos del espíritu les decía que esta no sería la última vez que se cruzarían con él. La noche de Ayowen aún guardaba secretos oscuros y peligrosos. Los policías Carlos y Gerardo sabían que sellar a Traiciobaza no sería tarea fácil. El espíritu traicionero era astuto y peligroso, y simplemente atraparlo no sería suficiente para detenerlo por completo. Después de consultar con un anciano chamán del pueblo, descubrieron que había un antiguo ritual capaz de sellar a los espíritus malignos. El chamán les proporcionó un pergamino con símbolos y palabras sagradas que debían recitar en el lugar donde habían atrapado a Traiciobaza. La noche siguiente, en el mismo bosque donde habían enfrentado al espíritu, Carlos y Gerardo se prepararon. Encendieron velas y colocaron el pergamino en el suelo. Luego, comenzaron a recitar las palabras con voz firme y concentrada. Espíritu traicionero, nacido de la calabaza, tu engaño y crueldad no tendrán más poder sobre este mundo. En nombre de la luz y la justicia, te sellamos aquí y ahora. Que tus malévolas travesuras queden atrapadas en esta tierra, y que nunca más puedas causar daño a los inocentes. Traiciobaza apareció, furioso y retorcido. Intentó liberarse de la red, pero las palabras del ritual lo debilitaban. Los símbolos en el pergamino brillaban intensamente, y el espíritu comenzó a desvanecerse. Finalmente, con un último alarido, Traiciobaza desapareció por completo. El bosque quedó en silencio, y los policías supieron que habían tenido éxito. El pueblo estaría a salvo de sus travesuras mortales. Desde entonces, el pergamino se guardó en un lugar seguro, y los habitantes del pueblo celebraron el festival de Ayowen sin temor. Pero Carlos y Gerardo seguían vigilantes, sabiendo que el mundo de lo sobrenatural siempre tenía secretos oscuros esperando en las sombras. Carlos y Gerardo escucharon atentamente mientras Barón Urban describía a Traiciobaza. El espíritu traicionero no era un simple niño disfrazado. Era un mutante que imitaba a los niños en Genetic City. La revelación les dejó perplejos, y sus mentes se llenaron de preguntas. ¿Un mutante?, dijo Carlos, frunciendo el ceño. ¿Cómo es posible? Gerardo asintió, ajustando su gorra. Parece que hemos subestimado la verdadera naturaleza de Traiciobaza. Pero, ¿por qué imitaría a los niños? ¿Qué busca? Barón Urban cruzó los brazos, sus gafas brillando con intensidad. Los mutantes tienen sus propias motivaciones. Quizás Traiciobaza encuentra placer en el engaño y la crueldad. O tal vez hay algo más oscuro detrás de su máscara de calabaza. Los tres hombres intercambiaron miradas, conscientes de que estaban lidiando con algo más allá de su comprensión. Pero una cosa estaba clara.
Debían detener a Traiciobaza, sin importar su origen. El festival de Genetic City no podía ser manchado por más sangre ni travesuras mortales.